Apreciados alumnos, bienvenidos a esta última semana de actividades de su módulo Investigación de la Evaluación del Conocimiento. En esta semana abordaremos el tema de las principales técnicas de evaluación del conocimiento. ¿Qué nos proponemos como metas? Identificar esas distintas técnicas y analizarlas en el empleo de la evaluación del conocimiento. Vamos a revisar cuáles son esas principales técnicas de evaluación del conocimiento, cuáles son sus características y el empleo que les vamos a dar para evaluar el conocimiento. Son variadas las técnicas utilizadas, son muchas. La selección de ellas depende, pues, entre otras cosas, de lo que se pretende evaluar, de ese objetivo al que queremos llegar, para comprobar, corroborar si el conocimiento, las competencias fueron adquiridas. Y en los distintos niveles de educación pues se emplean unas más que otras, pero también depende del contexto y son válidas y confiables en un momento específico cuando decidimos evaluar y cuando decidimos emplearlas. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Primero, un foro. Queremos que nos cuenten, que respondan a esta pregunta. ¿Qué aprendizajes significativos deja el desarrollo del módulo Investigación de la Evaluación del Conocimiento? Está abierta allí la pregunta para que nos cuenten qué aprendizajes deja para su ejercicio profesional como futuros doctores en educación, para su vida cotidiana. Queremos que nos cuenten con toda confianza las fortalezas, las áreas de mejora y demás, para también poder saber esa percepción que ustedes tienen sobre el curso. Entonces habrá un foro, 5 puntos tendrán allí en la participación que hagan de este foro. No hay necesidad de que hagan réplica a sus compañeros ni que haya una conclusión final, simplemente queremos conocer su percepción individual. Y van a hacer un elevator pitch, una técnica muy utilizada, y la van a hacer con una técnica de evaluación que ustedes escojan, la que deseen. La van a describir, van a comentar para qué se usa, cuáles ventajas tiene y en qué área de conocimiento funcionaría mejor. Todo esto acumulando los conocimientos que han adquirido, fortalecido durante estas 6 semanas. Y este elevator pitch valdrá 15 puntos, es decir, que haciendo uso de una evaluación sumativa serán 20 puntos los que acumularán esta semana con estas dos actividades. El foro de los aprendizajes del módulo en general y el elevator pitch. Recuerden que el elevator pitch tiene máximo una duración de 2 minutos, así que es un reto para que concreten el conocimiento y aprendan ustedes a afianzarse en esa expresión oral ante un público. Allí tienen todas las herramientas para que lo puedan hacer de la mejor manera. Lo pueden grabar con su celular de forma horizontal, subirlo a su propio canal de YouTube para que todos lo podamos ver y podamos tener acceso a él. Así es que es un reto esta semana hacer este elevator pitch de una técnica de evaluación, la que ustedes escojan. Y allí las tienen. Como técnicas de evaluación, las pruebas escritas, las pruebas orales, las pruebas prácticas, la observación, los escritos, diferentes tipos de escritos, ya lo vamos a ver, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. De estas 3 últimas hemos hablado, hemos discutido semanas anteriores, que son muy importantes en este proceso evaluativo inherente al proceso de enseñanza y de aprendizaje, estas 3 últimas técnicas. Pruebas escritas. Tenemos el comúnmente conocido como examen parcial o final. Todos, sin excepción, hemos presentado estas pruebas escritas como un examen. Y pues allí están los reactivos a los que se van a dar respuesta. Son muy comunes. Las pruebas PISA, por ejemplo, son muy comunes, son pruebas escritas que se hacen a los estudiantes para mirar cómo están en las competencias de lenguaje, matemáticas, sociales, en fin. Y empiezan entonces allá a jugar los rankings de cuáles son los mejores estudiantes y de qué países. Esas son esas pruebas escritas que comúnmente conocemos y a las que nos hemos enfrentado en algún momento de nuestras vidas,
profesionales y en nuestra vida personal. Las pruebas orales, ese diálogo entre docente y alumno que se está evaluando, también son preguntas que se hacen en un diálogo entre alumno y profesor. Son pruebas orales a las que nos enfrentamos también y que seguramente muchos hemos tenido que enfrentar, las pruebas orales. Bueno, tenemos las pruebas escritas, las pruebas orales. Vamos con las pruebas prácticas, muy usadas, muy empleadas en programas técnicos y tecnológicos, en el área de la ingeniería, en el área de la salud, de la medicina. Siempre se utilizan allí unas listas de chequeo para comprobar que se está realizando el procedimiento de acuerdo con los pasos que se han establecido o que se está manejando una maquinaria como debe ser. Entonces, estas pruebas prácticas son muy utilizadas y principalmente el instrumento pues es una lista de chequeo para verificar que se están haciendo bien las cosas y por supuesto que se están adquiriendo las competencias o comprobando las habilidades en la realización de una tarea específica. Tenemos también la observación. Esta técnica de evaluación es muy utilizada en los enfoques investigativos cualitativos, de corte cualitativo. Observamos fenómenos, acciones, situaciones, hechos. En la observación se lleva por lo general una libreta donde se va anotando lo que se va observando, lo que se está mirando, lo que se va identificando. Hay observaciones que duran semanas, meses, años, porque precisamente se trata de definir un patrón, por ejemplo. Entonces, estamos utilizando esta técnica de evaluación que, como les digo, es muy frecuente cuando hacemos investigaciones de corte cualitativo. Si su investigación de tesis doctoral es de corte cualitativo, pues obviamente que la observación será una técnica de evaluación que ustedes van a tener en cuenta en toda su experiencia y en toda su investigación. Tenemos los escritos. Ustedes lo han hecho en este módulo, comenzaron con ese concepto general propio después de haber leído a teóricos y haber consultado autores sobre evaluación del conocimiento, crearon su propio concepto. Luego trabajaron ensayos individuales en los que también lograron concretar el conocimiento y lograron pues hacer un ensayo muy interesante poniendo allí también su posición y su perspectiva en las diferentes temáticas que se abordaron. Reportes de investigación, reseñas, proyectos, diferentes proyectos y por supuesto está allí como ejemplo entre los escritos la tesis. Ustedes están trabajando en su tesis doctoral donde el ejercicio de la escritura es fundamental porque van y vuelven, escriben, reescriben, cambian, en fin, dependiendo de la temática que estén abordando y cómo poco a poco van trabajando esa tesis doctoral y van afianzando el ejercicio de la escritura. Eso tenemos en cuanto a esa técnica de evaluación que son los escritos. Aquí tenemos que les hablaba, les comentaba que estas que vienen a continuación pues son técnicas de evaluación muy frecuentes también que se usan en el diseño curricular, por ejemplo, en el diseño de cursos, en la propia desempeño académico, la autoevaluación, un ejercicio permanente de análisis y reflexión. Lo miramos en días anteriores con otras temáticas. Este ejercicio de la autoevaluación aquí la traemos como una técnica de evaluación muy importante para tenerla en cuenta. Allí la imagen lo dice, la chica que se está mirando al espejo se está autoevaluando, es muy diciente la imagen. Otra técnica es la coevaluación o evaluación por pares. Ustedes recuerdan al doctor Anastasis Kozanitis, que ahora lo vamos a tener también en esta semana, como nos hablaban de la importancia de esta técnica de la coevaluación o evaluación por pares que nos permite tener planes de mejora, planes de acción frente a una situación que se está presentando, una determinada situación que debamos afrontar y que debemos actuar. Entonces se utiliza esta coevaluación que también nos permite ser críticos y aportarle a los demás para que ellos también mejoren en su desarrollo académico o en su ejercicio profesional. Y la heteroevaluación, que es la evaluación hecha por otro, en una sola vía. Estas tres últimas, como les digo, son muy frecuentes y muy utilizadas en el diseño curricular, pero también en un curso. Nos autoevaluamos, nos coevaluamos y se hace
una heteroevaluación. Es importante que estos tipos de evaluación se tengan siempre en cuenta cuando hacemos procesos evaluativos, no solo de evaluación del conocimiento, sino en general procesos evaluativos de calidad académica, por ejemplo. Es importante tenerlas en cuenta. Bueno, y allí tenemos al doctor Anastasis con un tema muy importante que quise incluir en esta semana y son las rúbricas de evaluación. Muy comunes, muy usadas, muy empleadas por los académicos y muy útiles porque nos permite tener una evaluación más transparente, más concreta. El alumno sabe cómo se va a evaluar. Vamos a ver qué nos dice el doctor Anastasis con respecto a las rúbricas de evaluación. La rúbrica es una herramienta que me permite ser lo más equitativo posible en mi juicio. Entonces, una rúbrica la alineamos con la tarea que el estudiante tiene que desarrollar. Y adentro de esa rúbrica, los criterios que voy a escoger van a determinar la calidad del trabajo. Entonces, esa es una información que tiene el estudiante de antemano antes de hacer su tarea o su trabajo, que le permite hacerlo de manera más eficiente y tener un resultado lo más positivo posible. Bueno, allí el doctor Anastasis Kosanitis, invitado desde Canadá a este módulo, nos habla de las rúbricas, que les digo que son muy útiles. Se definen una serie de criterios dependiendo también el diseño de la tarea o actividad que se ha hecho, unos niveles de satisfacción que pueden ser cualitativos o cuantitativos, y que el alumno va a tener en cuenta antes de realizar la tarea para apuntarle al desempeño más satisfactorio, al desempeño excelente. Por eso son muy útiles las rúbricas y también facilitan la labor del profesor cuando se tiene una rúbrica de evaluación. Pero no basta con la rúbrica de asignar allí un puntaje, sino que hay que también retroalimentar. Recuerden que en semanas pasadas hablamos de la retroalimentación del feedback, lo fundamental que es en un proceso de evaluación, en un proceso de enseñanza, en un proceso de aprendizaje. Continuamos. Él también nos habla de los instrumentos. Vamos a escuchar qué dice él con respecto a los instrumentos, por qué son importantes los instrumentos de evaluación. Hemos hablado de técnicas, la técnica de la prueba escrita, que utiliza un instrumento como el examen, la prueba oral, que también puede utilizar como instrumento una entrevista. Vamos a ver qué nos dice el doctor Anastasis con respecto a los instrumentos. Los instrumentos van a depender claro, de los objetivos que quiero evaluar. Entonces, de acuerdo a si es un objetivo que se ubica en una taxonomía que está más o menos alta o baja, voy a decidir que es un examen, porque quiero verificar los conocimientos. O puede ser proyectos, o un problema, o un caso, donde el estudiante ahí me tiene que enseñar que puede analizar situaciones, resolver problemas. Entonces, de acuerdo a lo que quiero verificar, a través de esa evaluación voy a escoger mi metodología o mis herramientas de evaluación. Instrumentos como herramientas de evaluación. Nos puso allí unos ejemplos muy claros de por qué y cómo utilizar esos instrumentos. Muy bien. Como conclusión, después de mirar estas técnicas de evaluación, las pruebas escritas, las pruebas orales, la observación, las pruebas prácticas, la autoevaluación, los escritos, la coevaluación o evaluación por pares, la heteroevaluación, que son las más comunes y que son las que más podemos utilizar para evaluar el conocimiento, pues llegamos a esta conclusión. Las evaluaciones o la evaluación se vale de técnicas e instrumentos que permiten comprobar las habilidades o conocimientos obtenidos, por supuesto. Evaluar ha de tener como consigna que se hace para mejorar y lograr un aprendizaje auténtico. Es muy importante que logremos ese aprendizaje auténtico. Nuestro fin último es aprender, como lo decíamos en semanas anteriores. Muy bien, no me queda más sino agradecerles haber compartido con ustedes en este módulo de investigación de la evaluación del conocimiento. Hemos aprendido juntos, por supuesto que hemos aprendido juntos. Les deseo los mejores éxitos en la finalización de su doctorado en educación, que sus tesis doctorales aporten al conocimiento y generen nuevos conocimientos importantes que nos podamos referenciar
y podamos tener en cuenta esas tesis, aplicarlas para que mejoremos la calidad educativa. Muy amables y éxitos.